Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro delegado fino, Alberto Garín. Pues aquí me tienes 2 semanas consecutivas porque hoy por segunda vez vamos a hablar de la Edad Media. Me encanta esa época. Lo sé, para que vean que yo entiendo los gustos de Jano y digo, y además apropiado con la taza que tenemos en nuestra nueva, Hombre, las nuevas tazas que ha sacado en Freedom Collection. la nueva colección. Ahí está, Deus Vult. Mira qué maravilla. Esto tienes que hacer de las cruzadas. No has hecho ningún pedazo de historia. De hecho, sobre las cruzadas. Y mira que da el tema. De los templarios creo que hicimos uno. Pero habría que hacer otro. Vale, pero sí, las cruzadas sí me parece un buen tema. Hombre, es un temazo. Me lo apunto con el de Felipe II. Aquí. No, Otra Felipe cosa. II no, que quieres destrozar al pobre Felipe II. Eso es. Entonces Ni no. modo. Pero las cruzadas y espera, que tenemos un anuncio importantísimo, especialmente para nuestros queridísimos socios. Ahí tienen en pantalla Toledo, el alma de España. Un acicalado Alberto Garín y nuestro querido Gonzalo Rodríguez, que, para los que sean socios de B1, han recibido un correo electrónico con la información para poder ir a esas visitas guiadas un sábado, el 13 de junio, y luego el 27 de junio. Eso es. Plazas limitadas. Explícalo tú, maestro. Entonces, la idea es que nos acompañen a Gonzalo y a mí. En el correo pondremos la dirección donde quedamos, a qué hora, el precio, para que nos puedan acompañar a Gonzalo y a mí por un recorrido que nos hemos estudiado Gonzalo y yo muy bien. Lo que Gonzalo pretende es mostrar Toledo como, tal dice el cartel, ese alma de España, donde recuperar una serie de valores tradicionales asociados a España. Lo que yo voy a hacer es llevarle la contraria a Gonzalo, de modo que puede ser una visita de lo más didáctica, porque lejos de encontrarse con un discurso único, se van a encontrar con dos historiadores que, espada de datos históricos en mano, van a estar ahí haciendo esgrima para tratar de explicar, eso sí, la historia de España a partir de uno de los lugares más interesantes para esa explicación que es Toledo. Fenomenal. Solo para socios. Solo para socios, sí, que ya digo, cuando ellos nos digan al correo que les vamos a poner, garingonzalotoledo@gmail.com, garingonzalotoledo@gmail.com, pues ahí los socios nos tendrán que escribir y Bueno, les o damos los pueden datos. responder, o sea, en el correo que le hemos enviado, más fácil para Sí, que puedan también. contestar. Sí. Eso. Pues ya lo saben. Eso tienen próximamente en Toledo. Bueno, has dicho, Edad Media. Vamos a hablar de la peste negra. Anda. Vamos a hablar de la peste negra, no tanto de la peste, de cada pequeño acontecimiento de la peste, de cuántas ratas entraron en la casa de no sé quién en Florencia, como de qué es lo que provoca la peste negra y sobre todo las consecuencias que en muchos casos vivimos hasta hoy de la peste negra, porque la visión tremendista que tenemos de las epidemias, ahora que hemos salido de una hace poco tiempo, la del coronavirus, deriva de la peste negra. O sea, los seres humanos han vivido constantemente con epidemias, pero esa sensación de que la siguiente epidemia sí o sí nos mata a todos es resultado de la peste negra. Hombre, es que la peste negra a todos no, pero sí que diezmó la población en algunas ciudades, como el caso de Florencia. Hasta se calcula que más del 60% de la población murió. Es que es un desfase. La Eso es, peste vamos a negra ver algunos números es otra cosa, y fue realmente brutal. Sí, fue brutal. Pues nada, vamos con ese gran acontecimiento histórico. Así que vamos a entrar, Jano, en este tema tan conocido, apasionante y en muchos casos mal interpretado de la peste negra. Y lo vamos a hacer arrancando con el propio concepto de peste, que de manera histórica se ha terminado por asociar con el de epidemia, si bien no son exactamente lo mismo, porque la peste es una enfermedad determinada a partir de unas bacterias muy concretas, veremos cuál en el caso de la peste negra, y la epidemia hace referencia a cualquier enfermedad que asola de manera masiva a todo un grupo de población. ¿Y por qué quiero arrancar definiendo claramente la diferencia entre peste y epidemia? Pues porque, como decía hace un momento, desde un punto de vista histórico, se han asimilado ambos términos. Y así hay muchísimas referencias en la documentación virreinal americana, es decir, referencias en documentos producidos en Hispanoamérica entre los siglos XVI al XVIII, en el que se habla de pestes y no fueron movidas asociadas a la peste negra, sino otro tipo de epidemias. Es cierto que
las bacterias asociadas a la peste negra, las bacterias derivadas de la famosa Yersinia pestis, siguen existiendo hoy. Y entre los reductos que le quedan hay algunos sectores de Estados Unidos. Pero eso no significa que esas pestes de las que se hablan en esa documentación virreinal tengan que ver con esta peste negra. ¿Por qué utilizar el concepto de peste para hablar de cualquier tipo de epidemia? Pues esencialmente porque fue tal la impresión que dejó en la sociedad de su tiempo y a partir de ahí al resto de los habitantes de la Europa occidental lo acontecido a mediados del siglo XIV, que en el momento que tenían que enfrentarse a problemas asociados a enfermedades virulentas que acababan completamente con una parte importante de la comunidad, el recuerdo era automático. Estamos ante el caso de la peste negra, estamos ante una auténtica peste. Pero hay otro elemento, y es que decía la Yersinia pestis, que es la bacteria que provoca esta enfermedad tan terrible para los seres humanos, ya existía previamente a los acontecimientos de mediados del siglo XIV. Es muy posible que sea la misma bacteria la que afecta en el siglo VI en la llamada peste de Justiniano, cuando van a morir unos cuantos cientos de miles de habitantes de ese imperio bizantino. Es la que nos vamos a encontrar a mediados del siglo XIV y en la que nos centraremos en el programa de hoy, y será la que sigan dando sucesivas oleadas durante las siguientes centurias. Hay brotes de peste negra en el Londres de mediados del siglo XVII, como los hubo también a mediados de ese siglo XVII en Sevilla. ¿Por qué no fueron tan mortíferos, a pesar de que sí, se van a llevar una cantidad de gente importante por delante, como la de mediados del XIV? Pues porque frente a esa bacteria los seres humanos fueron capaces de generar sus propios anticuerpos para combatir la enfermedad, con ciertas dificultades, ¿eh? Hay algunas enfermedades contemporáneas que afectan a nuestro propio nuestro sistema inmune se convierte en nuestro enemigo, y al parecer puede ser de los anticuerpos generados en el combate que la biología humana puso en marcha contra la peste negra. Lo interesante, en cualquier caso, es que si tenemos una oleada de peste negra históricamente reconocible, la de la época de Justiniano, y vamos a tener la del siglo XIV, y a la par tenemos otras epidemias, porque no queda claro cuál es la epidemia que sufren, por ejemplo, los griegos en tiempos de Pericles, allá por el siglo V antes de Cristo. A finales de ese siglo V hay una gran mortandad. ¿Por qué? ¿Cuál es la enfermedad que pudo provocar esa mortandad? Una viruela, un sarampión, no queda muy claro qué es lo que se nos lleva por delante. O cuáles son otras epidemias importantes, como por ejemplo la que se lleva por delante a buena parte de los mesoamericanos cuando Hernán Cortés y sus gentes desembarcan en esta zona de Istmo Americano. De nuevo estamos hablando de viruelas, posiblemente estamos hablando de ese tipo de epidemias. Lo interesante es que frente a los problemas derivados de una epidemia, de una enfermedad que ataca al organismo humano y para que el organismo humano de partida no está preparado para combatirle y por tanto se puede llevar por delante a un montón de esos seres humanos hasta que son capaces de generar o bien las medidas sociales de aislamiento que impidan la difusión de esa enfermedad, o bien que la propia biología humana genere los anticuerpos para combatir la bacteria nociva. Es curioso porque, teniendo muy claro cuál es la actitud que los seres humanos tienen para combatir las enfermedades, lo que no tenemos tan claro es cuál es el punto de partida que favorece la difusión de esa enfermedad. Y sin embargo, ese punto de partida es eminentemente asociado a la propia biología de los seres humanos. Llega una bacteria que no sabemos combatir y esa bacteria acaba con buena parte de esos seres humanos. Hemos vivido, y esto, claro, Jano, es algo que tenemos todos en mente, como hemos dicho al principio del programa, el caso del coronavirus. Entonces, ¿cuál fue la solución que aplicamos al coronavirus? Bueno, pues básicamente fue recurrir un poco, digamos, a mecanismos medievales. Todo el mundo encerrado, cero contacto humano, poco más. Menos en Suecia. Bueno, efectivamente. Anders Tegnell,
que fue... Luego el tiempo le dio la razón. Anda que no le dijeron de todo, sus propios compañeros. Y sin embargo, entendió que ante un problema biológico lo mejor era que el cuerpo humano entendiera cómo reaccionar. Sí, es verdad que esto afortunadamente no era la peste negra. No, no era la peste negra. Porque con la peste negra a lo mejor el 60 hubiésemos pasado al 100% de la población. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pudiera ser. Pero sí, es cierto que, bueno, al final se recurrió a mecanismos propios del medievo. Entonces, una serie de prácticas para combatir la epidemia, porque, de nuevo, es un problema biológico. El ser humano no está preparado para, de partida, hacer frente a esa bacteria, a ese virus, a esa enfermedad. ¿Por qué esta reflexión? Porque en la explicación que se nos ha dado sobre la peste negra se han apuntado a una serie de factores históricos que pudieron facilitar la difusión y el impacto de esa peste negra. Estamos en 1347. Sabemos que, o ya sabemos, que la peste negra se ha vuelto a reactivar, porque, insisto, la dichosa bacteria ya era conocida desde siglos atrás, se ha vuelto a reactivar allá por las viejas repúblicas soviéticas del Asia Central, en concreto en Kirguistán, en torno a 1330. La bacteria se aloja dentro de una pulga que a su vez habita dentro de las ratas y transmite la bacteria a la rata, y cuando se carga a la rata, esa pulga puede pasar al ser humano y le transmite la bacteria. De esa manera el ser humano se enferma. Entonces, esa convivencia de las ratas con los seres humanos, de la rata como quien en primer momento alberga a la pulga que trae la bacteria, es la que facilita que esa pulga, cuando se ha cargado la rata, salte al siguiente huésped que le va a dar cobijo y donde introduce esa bacteria nociva. Pues bien, eso ocurre a partir de 1330 y empieza a difundirse por los inevitables contactos entre los seres humanos, tanto hacia Oriente, hacia el mundo de China, como hacia Occidente, llegando primero al área del Mar Caspio. Es ahí donde un enfrentamiento entre mongoles y genoveses pudieron entrar en contacto las ratas contaminadas con los genoveses, que montan en sus barcos, vuelven hacia el área del Mediterráneo, hacia Italia, desembarcan en Sicilia, desembarcan en la península italiana y van llevando con ellos a tan singulares eh, pasajeros tan nocivos para la sociedad europea. A partir de ahí, comenzando por ese contacto entre las ratas contaminadas que venían con los mongoles en 1347, que saltan a los genoveses y lo van difundiendo por el resto de la Europa occidental, la peste se va expandiendo durante el resto de 1347, 1348 y sucesivas oleadas en los años siguientes, 49, 50. Ojo, que la peste seguirá su viaje y también llegará al norte de África y se internará más allá hasta el África Negra. De modo que no tuvo un parón inmediato en el instante en que eran capaces de, que esa bacteria que ha asociado a la pulga, encontrar nuevos habitáculos en los que seguir desarrollándose, porque no existían los enemigos que combatieran a esa bacteria, pues aquello siguió avanzando. Eso quiere decir que afectó por igual al mundo chino, con unos contextos históricos un tanto distintos a los que podía haber en el mundo europeo. Y los niveles de mortandad en China para 1350 fueron tan elevados o más que los del mundo europeo de 1350. De modo que cualquier elemento que históricamente queramos emplear para explicar por qué tuvo una incidencia tan grande la peste negra en el mundo europeo, tendría que ser válido si ese mismo elemento estuviera en el mundo chino. Porque cuando a partir de 1347 comienza a difundirse la peste negra por Europa, los historiadores consideran que afecta a una sociedad malnutrida. Una sociedad malnutrida porque en el crecimiento demográfico que había experimentado Europa a partir de los siglos X y XI, con el fin de las invasiones, ya no van a llegar ni más germanos, ni más eslavos, ni más húngaros, ni más búlgaros, ni más musulmanes. Ya está. Ya han llegado todos los conquistadores que tenían que llegar, ni más vikingos, ya han llegado todos, ya se han instalado todos. Eso ha permitido una cierta armonía en esta Europa occidental, cierta porque el conflicto seguía habiendo entre territorios,
ha crecido la población, esa población ha empezado a cultivar espacios marginales donde la capacidad agrícola ha disminuido, con lo cual la cantidad de alimento con la que se estaba nutriendo esta población era menor y esto generaba sociedades cada vez más famélicas en donde una enfermedad tan brutal como la peste negra iba a afectar más que en sociedades mejor nutridas. Esta explicación es muy interesante si no fuera porque hambrunas, momentos de malas cosechas, están bien documentados en determinadas regiones y sabemos que se han producido esos momentos de hambruna, por ejemplo en 1315. Y cuando se han producido esos momentos de hambruna, de alguna manera ya se ha eliminado la parte de la sociedad que estaba peor nutrida. Y han seguido adelante aquellos que tenían acceso a los nutrientes que les permiten desarrollarse de una forma consolidada. Es más, incluso se plantea la teoría de la pequeña edad del hielo, hasta qué punto se pudo dar en torno a esos momentos de la peste negra, si la hubo o no la hubo, si eso va a empeorar o no, las condiciones geográficas. De nuevo, estamos generando una serie de explicaciones a un fenómeno que desde el punto de vista médico es evidente, llega una bacteria que afecta a una sociedad que no está preparada biológicamente para combatir esa bacteria y que de alguna manera, entre comillas, quita la responsabilidad a los seres humanos. No son los seres humanos los que han tomado decisiones incorrectas a la hora de combatir la peste negra en 1347, 1348, sino una sociedad malnutrida. Curiosamente, hay una hambruna en 1315 y para 1347, es decir, para 35 años después, siguen estando malnutridos. Suena extraño. 35 años, 2 generaciones, 3, que no han sido capaces de encontrar alternativas ante unas circunstancias de malas cosechas o ante unas circunstancias de empeoramiento del clima. Claro, este tipo de preguntas que yo me estoy planteando resultan muy interesantes porque vivimos obsesionados en nuestro mundo contemporáneo con la idea de que nuestros antepasados eran profundamente idiotas y de que enfrentados a un problema no solamente no sabían resolverlo, ¿vale? Porque claro, si tú tienes una hambruna en 1315, una de las soluciones es que parte de la población se muere porque no hay alimentos suficientes. Digamos que ya ha habido la solución radical. Ha desaparecido aquella parte de la población que no ha tenido capacidad de acceder a los alimentos. Pero la parte que ha quedado y que en principio, por no sabemos qué cambios climáticos, se está alimentando peor, no ha hecho nada en 35 años para buscar alternativas. ¿Tan mal miramos a nuestros antepasados? ¿Pensamos que son profundamente idiotas? ¿O será que es la sociedad contemporánea la que se ha vuelto profundamente idiota y ante su incapacidad para enfrentarse a problemas reales, considera que nadie antes fue capaz de enfrentarse a esos problemas reales? Es muy llamativo, porque en realidad estamos ante toda una manera de abordar la historia. Si lo hacemos desde un punto de vista realmente antropológico, en el cual un grupo de seres humanos ante un problema importante termina por encontrar la solución. Solución radical, me muero porque no tengo comida. Segunda solución, emigro porque el sitio donde vivo no me produce suficientes alimentos. Siguiente solución, doy un salto tecnológico buscando alternativas que me permitan recuperar el nivel de producción de alimentos que existía antes. Y luego solución contemporánea, no hago absolutamente nada durante 35 años. Esa es la que antropológicamente menos valor tiene para tratar de explicar la historia. Entonces, por supuesto que en la sociedad de 1347 podía haber periodos de malas cosechas en lugares determinados. Y de nuevo, aquí no tenemos que dejarnos obsesionar por las cuestiones de los cambios climáticos tal como las vemos hoy en día. Una vez más, el clima es un fenómeno dinámico. El clima cambia constantemente. No hay un clima estático. El clima cambia. Y los seres humanos han sido capaces de adaptarse a lo largo de cientos de miles de años a esos cambios climáticos. Sobre todo cuando dependían de manera masiva de esas arbitrariedades del clima. Claro, te puede ocurrir que una región concreta, en un espacio muy específico de Castilla, o de Bretaña, o de la Lombardía, una noche hiele, allá por mayo, y entonces te va a joder la cosecha de ese año. Y en ese punto en concreto va a haber una carencia de alimentos. Pero la carencia de alimentos asociados a una helada en un momento dado, que es un problema de tiempo y no de clima, no significa que hay un cambio climático brutal que ha acabado con todos los alimentos en toda Europa occidental en un momento dado. Entonces, distingamos categorías. El clima cambia,
es dinámico y los seres humanos entienden esos cambios, entienden cómo los ritmos van modificándose a lo largo del tiempo y por tanto buscan alternativas para combatir esos cambios de ritmo que el clima inevitablemente tiene. Y luego tenemos problemas meteorológicos de que un día te cae una helada en el Bierzo y entonces te quedas ese año sin cosecha en el Bierzo, pero no en el resto del Reino de León. Bien, teniendo por tanto claro ese principio, lo que sucede en 1347, insisto, lo que vamos a tener es un problema médico, y es así como tenemos que recordarlo. Y un problema médico que además para la sociedad de su tiempo afectó de una manera absolutamente brutal. Es conocido el caso escrito por Boccaccio en el Decamerón, donde de una manera muy literaria va explicando todas las consecuencias de esa peste negra, cómo la enfermedad se difunde con relativa rapidez, cómo aquella famosa frase de el joven noble que por la mañana desayunaba feliz, por la mañana le estaban enterrando, por la tarde estaban enterrando porque había muerto. Muy interesante que Boccaccio haga referencia al joven noble, porque de nuevo, si en principio la peste negra había de afectar a los famélicos, a los que estaban con menos recursos, llama la atención la cantidad de nobles, de gentes en la parte superior de la estructura económica de la sociedad que también murieron, incluyendo un rey, Alfonso XI de Castilla, el padre de Pedro el Cruel. De modo que el relato que nos hace Boccaccio nos explica muy bien cómo esa enfermedad, uno, sorprendió a la sociedad de su tiempo. No se esperaban algo de tal virulencia. Dos, afectaba por igual a todas las capas sociales. Es cierto que en el mundo medieval, como nos ocurre en nuestro mundo contemporáneo, hay un grupo mayoritario de humildes y un grupo minoritario de gentes con solvencia económica, y por tanto van a morir más humildes que gente de la parte superior de la pirámide social. Pero es que no queda de otra, es así, a grosso modo, son los que más hay. Pero Boccaccio además nos cuenta la incapacidad para entender cómo se estaba propagando esa peste negra, porque en gran medida consideraban que estaba asociado a los humores, a los olores, a la saliva de los enfermos. No terminaron de entender, y es normal, no contaban con los medios de análisis médico que nosotros podemos tener hoy, cómo se llevaba a cabo la transmisión de esa enfermedad. Y en esa incapacidad por entender cómo se llevaba a cabo la transmisión de la enfermedad es lo que va a conllevar que no supieron cómo combatirla de la manera adecuada. Por cierto, en el mito de que era una cuestión a través de humores y olores es cuando surgen aquellas curiosas máscaras con el pico alargado. Dentro del pico se colocaban una serie de productos que combatían los malos olores. Esa imagen está muy asociada a la peste negra. Otra cosa es que la máscara fue inventada unos cuantos siglos después de la peste negra. Pero bueno, no importa. Hacemos un mix extraño anacrónico y ponemos a los médicos de esa época con la máscara que no es de esa época. En cualquier caso, con los conocimientos de los que disponían los médicos de ese momento, no fueron capaces de entender cuál era el mecanismo de transmisión, pero sí con relativa rapidez entendieron que la clave pasaba por el aislamiento, lo cual tampoco es que sea terriblemente novedoso, puesto que al final la mejor forma de evitar una enfermedad es evitar el contacto con el enfermo. Claro, esto chocaba con otras actitudes sociales de la época, que es, por ejemplo, el asistir a los enfermos, como parte de la religiosidad propia de este mundo cristiano de la Europa occidental de 1347 y al final como parte de la naturaleza humana. Si es mi hijo, es mi madre, es mi esposa quien está enfermo, no le voy a dejar solo, quiero estar a su lado a riesgo de que yo también puedo contraer la enfermedad, que es exactamente lo que va a ocurrir. Volviendo al relato de Boccaccio en el Decamerón, lo que queda claro es que la sociedad estuvo claramente impactada por el nivel de mortandad que provocaba esa peste negra, porque el paciente contraía la enfermedad, las pruebas de esa enfermedad, todos aquellos bubones que surgían, sobre todo las articulaciones de hilo de peste bubónica, se hacían claramente visibles. Entonces, en muy poco tiempo, el paciente moría. Ojo, no todos los que contraían la enfermedad morían. Algunos de ellos sobrevivían. Y ahí es donde estaba
el organismo humano desde el punto de vista biológico, generando los anticuerpos que terminaron por ser uno de los mecanismos para combatir la peste negra. El otro fue favorecer el aislamiento de aquel que pudiera aportar la enfermedad. Cuanto más alejado estuviera de la sociedad, más difícil sería que transmitiera la enfermedad a otros. El resultado está que para 1348, esa peste negra que se ha expandido por la mayor parte de la Europa occidental, pero también por el norte de África, por el África ecuatorial, por el extremo oriente, centrémonos en el caso de Europa, ha provocado unos niveles de mortandad absolutamente delirantes, como posiblemente no se conoció antes de esa peste negra. Los cálculos más optimistas consideran que murió el 30% de la población europea. Los cálculos más habituales hablan de entre el 40 y el 50%. Es decir, prácticamente la mitad de los europeos que vivían en 1346 habían muerto para 1349. De ahí esa asociación que yo decía al principio que vamos a hacer entre el término peste y el término epidemia. Fue un nivel tal de brutalidad a la hora de llevarse por delante a los europeos el que provocó la peste negra, que va a quedar en la mente de esas sociedades como algo que les marcó de manera clara y definitiva. Llegados aquí, es muy llamativo porque a la larga es algo que nos ha llevado, por ejemplo, a tender a ver con pánico desmedido las epidemias que hemos vivido en tiempos posteriores. Y pensemos en las dos más recientes. Pensemos en la mal llamada gripe española de los años 1917-18 o pensemos en el coronavirus. Estaba diciendo que los cálculos más optimistas hablan de una mortandad asociada a la peste negra en Europa occidental del 30% de los europeos. En los cálculos más visibles que tenemos sobre la mortandad provocada por el coronavirus, estamos hablando del 2020, se calcula que el coronavirus provocó la muerte de en torno al 0,001% de la humanidad. 0,001% de la humanidad. Y sin embargo, la recepción que tuvo en la sociedad el coronavirus provocó una auténtica paralización general del mundo entero para tratar de combatir ese coronavirus. Podemos preguntarnos si fue, y yo sé aquí, Jano, que es uno de los debates que tú más encendidamente has defendido. Pues sí, básicamente fue lo que sucedió. Entonces, ahí es la cuestión clave. Quizás la capacidad de exterminar a la humanidad del coronavirus era realmente muy, muy, muy inferior a la que tuvo la Yersinia pestis, la de la peste negra, a mediados del siglo XIV. Con lo que volvemos al punto inicial. Estamos ante un problema eminentemente biológico, de esa capacidad destructiva que tenía esa bacteria en concreto. A partir de ahí, lo más interesante, aunque pueda ser brutal, puesto que se había cargado casi a la mitad de los europeos, fueron todas las consecuencias derivadas de esa peste negra. La primera ya la he contado. Murió una cantidad importante de los europeos. El nivel de mortandad fue absolutamente desmedido. Con la muerte de una gran cantidad de europeos, lo que se provocó fue la pérdida de una memoria colectiva. Y esto resulta muy llamativo. Nunca antes en la historia de la humanidad se había perdido una cantidad tan grande de conocimiento. Recordemos que cada uno de nosotros por sí solos, por muy listos que creamos que somos bastante brutos. La cantidad de conocimiento que poseemos cada uno de nosotros como individuos es bastante limitada. Sin embargo, la reunión del conocimiento de todo el grupo hace que la humanidad sea sabia. Entonces, es ese conocimiento disperso entre cada individuo sumado, esto lo explicaba muy bien Hayek, lo que hace que al final la humanidad progrese desde el punto de vista intelectual, porque es el conjunto de conocimiento almacenado en la cabeza de cada uno de nosotros lo que hace que esa humanidad sea sabia. Claro, si te cargas a la mitad de ese conocimiento disperso,
te estás cargando la mitad de ese conocimiento. Pensemos en todo lo que sabemos hoy, eliminemos la mitad de las cosas que sabemos hoy. Eso es lo que va a ocurrir a mediados del siglo XIV. Además, con el agravante de que los soportes para contener la información eran relativamente limitados. Ya existía el papel, cierto, pero no es que la gente hiciera un uso masivo del papel para guardar ese conocimiento. Y por supuesto, no había surgido la imprenta aún para poder reproducir lo que en ese papel se escribía de manera masiva, y por no hablar ya de registros contemporáneos desde, qué sé yo, el radiocassette a la fotocopiadora, a Internet o a la inteligencia virtual. Obviamente nada de todo eso existía. De modo que la mayor parte del conocimiento que había acumulado la humanidad hasta ese instante, sobre todo, se almacenaba en la memoria de cada uno de los individuos. Si había desaparecido la mitad de los individuos, había desaparecido la mitad de esa memoria colectiva. De modo que eso, de alguna manera, pudo provocar un parón que a lo mejor desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del desarrollo intelectual, a la larga podemos tratar de recuperarlo porque es precisamente ese elemento tecnológico, intelectual, científico, llamémoslo como queramos, el que terminaba por estar reflejado de manera más sistemática en un soporte papel. Es decir, la gente que estaba pensando en determinados elementos que podían permitir una mejor comprensión del mundo, la astronomía, lo dejaban por escrito. Pero ¿qué ocurría con todo aquel otro conocimiento asociado a prácticas sociales cotidianas? ¿Qué ocurría, por ejemplo, con el conocimiento asociado a cómo generar una institución como la caballería? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para que un individuo, un hombre, se le considere que tiene las características necesarias para poder iniciar el recorrido a convertirse en caballero, con un paso previo siendo escudero, cuando se hace caballero, cuáles son todo el rito que tenemos que poner en marcha para nombrarle y demás? Esto que nos puede parecer algo menor, sin embargo resulta muy interesante. No tenemos prácticamente ninguna formulación por escrito de toda esta cuestión asociada a la conversión de un hombre en caballero previo a 1347. Hubo que ponerlo por escrito después. Y hubo que ponerlo por escrito después porque con esa crisis provocada por la peste negra, se dieron cuenta de que ese tipo de cosas, ese tipo de conocimiento que había sido albergado en la cabeza de millones de personas, había desaparecido porque habían muerto millones de personas. Un ejemplo muy interesante es el de la enseñanza de las profesiones, de los oficios. Eso que pasó a conocerse como gremios. ¿Existían los gremios antes de la peste negra? Existían sistemas más o menos formales de educación. ¿Que eso se podía llamar gremios? Hay que ser precavido a la hora de la utilización de esos términos. Existía indudablemente la presencia de un maestro, aquel que tiene la maestría para desarrollar su profesión, y un aprendiz que a la sombra de ese maestro iba progresivamente adquiriendo esa maestría. En ese progreso, después de la peste negra, surgirá una categoría intermedia que es la del oficial, aquel que, sin tener aún la maestría absoluta, ya tiene una cantidad importante de conocimientos. Y también surgieron los gremios, y surgieron los reglamentos para ver cómo funcionaban los gremios, y surgieron los exámenes para poder incorporarte al gremio o para poder obtener ese título de maestro. Y van a seguir surgiendo una serie de elementos que no habían existido antes de la peste negra, sencillamente porque no era necesario. Había un conocimiento colectivo en donde se reconocía quién era el maestro que podía capacitar al aprendiz para adquirir esa maestría. Es después de la peste negra cuando vas a encontrar reglamentados todo este sistema de aprendizaje asociado a los gremios. Los gremios son, en esencia, instituciones que no voy a decir que van a aparecer, pero que van a masificarse y se van a consolidar después de la peste negra. Y esto es muy llamativo, porque por lo general, cuando pensamos en una especie de oposición entre el mundo medieval y el Renacimiento, y aquí quiero hacer publicidad de mi libro sobre el Renacimiento, un ejemplo del artista renacentista es aquel que es capaz de superar el modelo de los gremios claramente asociado al mundo medieval. Pues no, no funciona así.
dado que los gremios es una institución que se consolida a partir de mediados del siglo XIV, el momento de mayor esplendor de los gremios va a ser del siglo XV en adelante. Buena parte de los artistas de ese Renacimiento eran artistas que tenían que formar parte de los gremios. El ejemplo es el padre fundador del Renacimiento, Brunelleschi. Él pertenecía al gremio de los orfebres. Hay artistas que pudieron quedar fuera del sistema de los gremios, pero son la minoría. La mayor parte de los artistas que nos vamos a encontrar en el Renacimiento, pero también en los siglos posteriores, los asociados al Barroco, vivían dentro de sistemas de gremio. O el término que utilizaran, pero digamos que tenían que estar colegiados para su actividad profesional. Algo que no existía en los momentos anteriores a la peste negra, y aquí, claro, tendría que sacar, por aquí anda mi libro, creo que está este de aquí, de la historia irreverente del arte, donde hago una explicación en ese sentido de por qué estos artistas medievales no trabajaban dentro de los gremios y sí eran los artistas del Renacimiento los que trabajaron dentro de sistemas de gremios. Porque ese sistema de gremios fue una de las consecuencias de la peste negra. Ante la pérdida de la memoria colectiva, decidieron reglamentar por escrito unas instituciones que antes de esa peste negra eran muchísimo más ligeras, muchísimo menos encorsetadas de lo que fueron después. Y esta reglamentación va a llegar en todos los terrenos. Es ahí cuando se van a producir todas estas iniciativas legales. Lo tenemos por igual en Inglaterra, que en Francia, que en Castilla, en torno a 1350, donde se van a imponer toda una serie de limitaciones, por ejemplo, a los salarios. Hay más cuestiones en torno a las condiciones de trabajo, pero lo de los salarios es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque se había muerto la mitad de la población. Había desaparecido la mitad de la mano de obra existente y, por tanto, la que quedaba podía reclamar al señor del territorio, al dueño de la industria artesanal, mayores salarios porque había menos gente para realizar ese trabajo. ¿Qué va a suceder cuando a partir de 1348, 1349 nos encontramos a un montón de campesinos o a un montón de obreros de las ciudades reclamando mejores salarios? Pues que se lanzan estas iniciativas por parte de los reyes de limitar los salarios. ¿Funcionaron? No, no funcionaron. ¿Por qué? Porque ante esas limitaciones, estas gentes se sublevaron. Bien, son las famosas jacqueries en Francia o incluso la revuelta de Thiers-Marcel, ya en el ámbito urbano también en Francia, en donde lo que tratan de hacer es ir en contra de esas limitaciones que estaban tratando de imponer desde la cabeza del Estado a la mejora salarial de estos obreros, de estos campesinos. Sencillamente porque ante la escasa oferta de mano de obra y la alta demanda de esa mano de obra, pues yo puedo pedir mejores salarios. Lo cual vendría a contradecir algo que algunos economistas clásicos pusieron como casi un dogma de fe, y era que en el mundo preindustrial los salarios tendían a la mera subsistencia. O sea, yo trabajaba y me pagaban lo estrictamente necesario para sobrevivir. Pues no. El ejemplo de estas revueltas posteriores a la peste negra viene a demostrar que si el trabajador entendía que estaba en condiciones de reclamar un salario más elevado, que le iba a permitir tener una vida más desahogada, pues reclamaba ese salario más elevado. Y si no se lo daban, pues si era necesario, montaban su revuelta. Revueltas que se van a prolongar durante el siguiente siglo, siglo y medio, hasta finales del siglo XV. Curioso, porque una vez más, cuanto mejor nos planteamos las preguntas sobre el pasado y acudimos al pasado y no a nuestras construcciones teóricas contemporáneas, más fácilmente trataremos de entender ese pasado. Entonces, al igual que yo decía al comienzo de esta charla de hoy, no podemos pensar que las hambrunas de 1315 son la causa inevitable de la mortandad de 1347, porque por medio hay dos generaciones que son capaces de adaptarse ante unas circunstancias supuestamente inconvenientes del clima. Bien, ante la posibilidad de reclamar una mejora de salario, también voy a hacer esa reclamación de mejor salario. Habrá quien no lo haga, pero hay mucha gente que sí la va a hacer. Pero sigamos avanzando, entre otras de las consecuencias de esta peste negra. Alta mortandad,
pérdida de memoria colectiva, capacidad de reclamar unas condiciones materiales de vida más desahogadas por parte de la mayoría de la sociedad, que eran los campesinos o los obreros urbanos, y sobre todo, muy interesante, el cambio de hábitos sociales, que a la larga, como explicaba antes, es lo que va a terminar por permitir combatir ya no la peste negra de 1347, sino oleadas posteriores. Hubo una manera diferente de ponerse en relación con las enfermedades. Y el proceso de aislamiento de los pacientes se incorporó en ese elemento. Es muy llamativo porque en realidad la existencia de médicos es algo que conocemos desde la antigüedad. La constitución de establecimientos que podemos llamar hospitales también. Pero lo que va a ocurrir ahora es que las prácticas que se van a cabo en estos espacios hospitales por parte de estos profesionales, médicos o enfermeras, van a variar con esta peste negra y el aislamiento se va a convertir en una solución relativamente habitual, hasta terminar por consolidar una solución que conocemos bien, que son las cuarentenas. 40 días de aislamiento total del enfermo respecto al resto de la sociedad. Esta también fue otra de las consecuencias de la peste negra, esos cambios de hábitos sociales. Yo decía, una de las razones por las cuales se va a difundir rápidamente es porque yo quería atender al paciente. Cuando descubres que quizás todo pasa por aislar al paciente, a lo mejor desde el punto de vista del cariño que tú sientas por esa persona, se va a ver afectado, pero es la única manera de tener claro que vas a caminar hacia la solución correcta. Pues bien, ese cambio de hábito va a ser fundamental. ¿Hubo cambios en las prácticas higiénicas? Pues aquí hemos de tenerlo muy claro. En el mundo medieval, la limpieza, el aseo, era muy común en aquellas culturas que en el mundo clásico ya lo eran. En el área mediterránea, la gente tendía a ser más limpia que en el noroccidente de Europa, y siguieron siendo igual de limpios durante el mundo clásico que durante la etapa medieval o en etapas posteriores. Y los que tenían menos hábitos de una higiene saludable lo siguieron teniendo antes, durante y después. Es decir, tampoco hemos de asociar la difusión de la peste negra a que estos medievales fueran gentes sucias, tal como tendemos a verlos representados en las películas de Hollywood. Ahí hay un par de problemas. La gente de época medieval vivía en un mundo de color, no en ese mundo blanco y negro que nos imponen las películas, y en un mundo que indudablemente en el espacio mediterráneo era mucho más higiénico de lo que nos pretenden hacer ver. Recordemos que es por el mundo mediterráneo por donde comienza esa difusión de la peste negra. Y la otra cuestión es, ¿afectó por igual a todas partes en la Europa occidental la peste negra? Y aquí hay un debate historiográfico interesantísimo, que es el de la excepcionalidad de los Países Bajos. ¿Hasta qué punto en el área de los Países Bajos, sobre todo en Flandes, la peste negra afectó menos que en otros lugares? De partida se consideraba que así había sido porque la cantidad de mortandad que los historiadores habían podido establecer era inferior, muertes se habían provocado, pero en niveles inferiores a los que se conocían de otras partes de Europa. En los últimos años, estoy hablando de los últimos 5 o 10 años, se ha abierto todo un debate de hasta qué punto esa interpretación era incorrecta. Y en realidad que las ciudades flamencas, después de todo el proceso de la peste negra, presentaran unos niveles de ocupación, unos niveles de densidad de población superiores a los de otras ciudades de Europa, no era debido a que hubieran sido capaces de combatir de manera más eficiente la peste negra, sino que, pasada la oleada de la peste, habían recibido un montón de migración del campo a la ciudad por el atractivo de la producción industrial propia del mundo flamenco, de manera que habían logrado recuperar con cierta rapidez los niveles de población previos a los que se habían vivido antes de la peste negra. Y de esa manera se podía explicar, no porque fueran más eficientes a la hora de combatir la enfermedad, sino porque encontraron un mecanismo de rápida recuperación de la población mediante la emigración del campo a la ciudad, lo que había hecho que esas ciudades flamencas salieran con más éxito de la peste negra. Si esta explicación de la emigración del campo a la ciudad fuera correcta, y es la que ahora más se está manejando, y por tanto no hubo una excepcionalidad en el caso de Flandes, ¿por qué no ocurrió en Italia?
en la Italia del Norte, que también era muy industrial? ¿Por qué, pasada la oleada, la enfermedad, las gentes de la Italia del Norte del campo no emigraron a las ciudades? ¿Por qué Flandes sí e Italia no, cuando estaban en un contexto económico muy similar? Entonces, cuando abres el foco, porque lo que va a ocurrir en muchos análisis históricos es que te quedas mirándote el ombligo que te interesa de tu punto histórico y crees que solo allí ha ocurrido algo excepcional. Cuando abres el foco es cuando dices, ¿por qué el sistema feudal? Y aquí apelo al programa que ya hemos hecho en pedazos de historia sobre el feudalismo. ¿Por qué el sistema feudal fue uno de los elementos que pudo provocar mayor difusión de la peste negra en Europa ante la ausencia de un Estado centralizado que tomara decisiones rápidas que facilitaran controlar la peste? Porque el Estado feudal favoreció la peste negra y en China, en un Estado centralizado, también se difundió la peste negra. ¿Por qué las hambrunas, esa sociedad malnutrida, es la que favorece la difusión de la peste negra, pero China, que no está malnutridos, también se difunde? Pues igual, ¿por qué Flandes no tuvo esa excepcionalidad, posiblemente como de manera tradicional se había venido defendiendo, gracias a determinados hábitos sociales de aislamiento? La población se recuperó por inmigración campo-ciudad y en Italia, que está en unas circunstancias muy similares, no hubo esa migración campo-ciudad. Bien, llegados a este punto, lo que nos queda claro es, la humanidad nunca ha vivido un proceso de mortandad tan brutal como el de la peste negra. Ni siquiera las guerras mundiales, ni siquiera la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que mató a millones de personas, fue capaz de acabar porcentualmente con una cantidad de población tan notable como la peste negra de mediados del siglo XIV. A partir de ahí, las consecuencias de esa peste negra, más allá de la cantidad de gente que murió, provocaron una auténtica revolución en ese mundo europeo. La pérdida de memoria colectiva que impulsó a esa reglamentación intensa que nos vamos a encontrar ya desde finales del siglo XIV en adelante. ¿Podrían existir los estados modernos? Ya no me estoy refiriendo a los contemporáneos, sino a esos estados autoritarios de un Carlos V, de un Francisco I, de un Enrique VIII, sin esa obsesión por la reglamentación derivada de la peste negra. A eso, como decía, esas mejoras en las condiciones materiales de vida que van a conseguir campesinos y obreros, esas mejoras en las condiciones materiales de vida pueden explicar, por ejemplo, un aumento de determinados consumos a lo largo del siglo XV que van a permitir esa revolución económica, pensemos en el caso de Castilla con la lana, que van a financiar la aventura oceánica. Porque recordemos, si van a cruzar los barcos el Atlántico, castellanos y portugueses, no solamente es porque Isabel la Católica vendiera sus joyas, sino porque había un montón de empresarios, en el caso de Castilla asociados a la lana, que podían financiar esas aventuras oceánicas e incluso que se permitieron el lujo de durante 3 décadas perder dinero, porque en esas 3 primeras décadas, de 1492 hasta que Cortés conquista México, aquella aventura americana era un agujero sin fondo en el que invertir, pero recuperar se recuperaba poco. Bien. Y sobre todo, podríamos entender la forma que hemos tenido de reaccionar, por ejemplo, en 2020 frente al coronavirus, la forma, digamos, exagerada en la que nos enfrentamos frente a estos dramas que tienen las sociedades humanas después de la peste negra y las contemporáneas. Ese concepto tan interesante del milenarismo, porque cuando se esperaba la llegada del fin del mundo, la vuelta de Jesucristo en el año 1000, la gente enloqueció pensando que era el momento que todo se acababa. No fue de tal manera, sobre todo porque la mayor parte de la sociedad europea no supo que estaba en el año 1000, no lo tenían tan claro, pero ahí surge ese término de milenarismo. Entonces, la obsesión milenarista, la obsesión porque el mundo se va a acabar mañana, la obsesión porque el cambio climático inevitablemente va a hacer que la humanidad desaparezca. El cambio climático o la capa de ozono o la bomba nuclear o lo que queramos. Esas obsesiones donde inevitablemente el mundo va a desaparecer, pues en gran medida puede ser hijo de la peste negra, que recordemos, afectó por igual al Extremo Oriente y al mundo occidental. Porque en esos días, posiblemente esos seres humanos sí que pensaron que el mundo se les estaba acabando.
Para que vean, la peste negra, más allá de la triste historia de los muchísimos que murieron, la cantidad de consecuencias derivadas de este fenómeno que siguen viviendo hasta hoy es espectacular. Así que, Jano, un tema que podía parecer anecdótico y referirse exclusivamente a esta epidemia, como ves, tiene una trascendencia hasta nuestro mundo contemporáneo destacadísima. Bueno, este temor al fin es muy humano, ¿no, maestro? O sea que, uno tenga temor a morirse, pues lo suele ocurrir a la mayor parte de los seres humanos, Sí. ¿vale? Que de manera colectiva decidamos en conjunto que inevitablemente todos vamos abocados a desaparecer todos en conjunto, es algo que sí que es hijo de la peste negra. Ujú. Hombre, es que, a ver, hay que ponerse en la época. Hay que ponerse a la época, pero Imagínate que vives en una población y que de repente el 70% de la población se ha muerto. Pues hombre, un poco de miedo yo creo que tendría. Ya, pero 6 siglos después a lo mejor. Bueno, pero el ser humano es así. No hay que luchar contra su naturaleza. Claro, no tenemos tu de estupidez y te venía a de fábula a ver lo tenía delante de ti. No, pero yo lo comprendo. Si es que al final es algo que, hombre, ¿qué es lo que más teme uno? Claro, que esté mal de la cabeza, morirse. La peste negra, entre el 50-70%, bueno, los datos que has dado, que son datos demoledores. Sí, y dices, sí, ahora es verdad, es un poco herencia de que cualquier momento puede volver a haber pero una insisto, que peste tú negra. tengas temor a la muerte es normal, que te obsesiones con la inevitable idea de que el fin del mundo está cerca y que cada 20 años tengas la razón. Ahora sí, esta es la buena, en la que vamos a morir todos, ya es un tanto inquietante. Sí, bueno, eso es verdad. Pero bueno, esa es que el tremendismo muchas veces triunfa. O sea que... Pero bueno, oye, súper interesante esto de la peste negra porque fíjate lo que ha salido de hace tantos siglos y aún seguimos pagando las consecuencias. Muy interesante. Y otras derivadas, como hemos visto, inesperadas de la peste negra. Esa mejora en las condiciones materiales de vida, lo que implicó, bien, o esa institucionalización en el documento escrito. No, es un tema que no siempre no terminamos de abordar, nos quedamos con la anécdota. Sí, de mira cuánta gente murió, la rata, las pulguitas, tal. Eso es. Sí, es verdad. Pues nada, como siempre, un gusto, querido maestro. Déjame recordar, por favor, lo de Toledo. Recordemos lo de Toledo. Es que pueden estar ustedes en persona con el maestro, es que esto, claro, no es cualquier cosa. Y con nuestro querido Gonzalo Rodríguez. O sea, dime tú esto, ¿cuándo ha pasado? No ha pasado nunca. Va a pasar. Va a ocurrir al menos 2 veces. Después de eso ya echaremos el cierre al proyecto. Pero bueno, de momento 2 veces. Ahí lo tienen. Los socios han recibido un correo electrónico con todos los datos. Si quieren ir a esa visita guiada de la mano de Alberto Garín y de Gonzalo, luego se pueden tomar un vino contigo y todo. Es una maravilla. El sábado 13 de junio y el 27. Así que apúntense rápido por plazas limitadas. Entonces, si uno dice, oye, que me he quedado sin plaza, bueno, le guardamos el sitio para el 27. Y si es un éxito impresionante, pues habrá que hacer más. Habrá que hacer más. Así que nada, confiamos en nuestros queridos socios que siempre nos apoyan y les agradecemos mucho que lo hagan porque gracias a ellos estamos aquí. Entonces, claro, para que los socios puedan venir a la actividad de Toledo, en efecto, tienen que ser socios de Big One y esto me lleva a recordarles una vez más que la mejor forma de garantizar que seguimos produciendo nuestros programas es que se hagan miembro de nuestro club de socios. En paralelo están los productos de Freedom Collection, como esta nueva serie que ha sacado, que teníamos aquí nuestra taza de Deus Vult. Tienes que hacer de las cruzadas, ¿eh? Voy a hacer el programa de las cruzadas. Una maravilla. Y en cualquier caso, agradecerles como siempre que nos hayan acompañado y emplazarles a una nueva edición de Pedazos de Historia.